Hoy, en la partida del día, vamos a ver la partida del Rey Enigma contra el 7 veces campeón del mundo y toda una leyenda del ajedrez, Anatoly Karpov. La partida más vista de ajedrez en directo de todos los tiempos y probablemente una de las partidas que más ha revolucionado el mundo del ajedrez en los últimos años. Sin más dilación, vamos a empezar a ver esta partida, una partida muy curiosa que se jugó en la final del programa televisivo Got Talent a un tiempo de 3-0. Un tiempo que es muy importante saber el control porque ya veréis que después eso va a hacer que la partida vaya de una forma o de otra. Vamos a empezar la partida. La partida empezó con un D4, caballo F6, caballo F3 por parte del Rey Enigma, E6, y aquí ya Rey Enigma puso los tildes sobre la I, como se suele decir, y es muy conocido por emplear su sistema call, enseña a todo el mundo a jugar su sistema call, y cómo no, empleó ese sistema call contra el 7 veces campeón del mundo, Anatoly Karpov. Karpov eligió la línea de B6, a lo que el Rey Enigma jugó con alfil de 3. Recordad que este sistema call es muy parecido a otros sistemas como puede ser el sistema Londres o incluso algunos que se juegan con B3 y alfil B2, donde principalmente su plan va a ser hacer caballo B2 y en muchas de las situaciones hacer E4, ¿vale? Teniendo mucho control central. También se suele llegar a posiciones con C3, un centro muy sólido, donde después de desarrollar las piezas de una forma muy natural, las blancas van a conseguir llegar a una posición muy interesante después de romper en el centro. Aquí Karpov jugó alfil B7, a lo que ya en Rey Enigma jugó caballo BD2. Caballo BD2 es la idea clara de meter E4. Recordad, jugadas como alfil E7 serían imprecisas porque ya estarían permitiendo jugar E4 a las blancas, obteniendo todo el centro de la posición. Ya sabéis que en el ajedrez casi nunca podemos regalar el centro de una forma muy evidente y siempre hay que intentar tener un cierto contrajuego, tener al menos algo, ¿vale? Jugadas como D5 que pueden parecer aparentemente muy buenas porque realmente estoy rompiendo el centro, posicionalmente no serían las mejores porque fijaos que después de jugada como E5, ese alfil de B7 se va a quedar encerrado en esa cadena de peones. Así que el gran maestro mundial jugó C5. Una idea muy interesante para no permitir un E4 sencillo. Fijaos que E4, por supuesto, aquí sería válido, pero después de C por D4, por ejemplo, caballo por D4, aquí ya la posición de la blanca no es tan clara y después de D6 la posición negra parece muy cómoda. Desarrollos como alfil E7, enroque y caballo C6 van a venir muy rápido y la posición negra está bastante bien. Por lo tanto, el Rey Enigma jugó C3, quiere consolidar ese centro. Y después de alfil E7, que es una pequeña imprecisión de Karpov, jugó dame 2. Fijaos que aquí el Rey Enigma podía haber jugado E4 perfectamente, teniendo ya todo el control central. Recordad que jugadas como D5 aparentemente parecen muy buenas, no serían tan buenas por ideas de D5 para jugar contra ese alfil. Y claro, si me juegan con D6, sencillamente puedo jugar con enroque y estas posiciones son muy cómodas de jugar para las blancas. En cambio jugó C por D4. C por D4 es una jugada muy interesante. Aquí tenemos dos opciones. Realmente tenemos tres opciones. Capturar con caballo, que permitiría alfil por G2, pero realmente esto sería un suicidio para las negras, porque después de torre G1, alfil B7, ya vendría un torre por G7, y la posición negra con un rey N8 va a ser mucho más débil que la posición blanca con un rey N1. Voy a poder atacarlo mucho más rápido. Por lo tanto, nos estaremos quedando en el descarte de E por D4 o caballo por D4. Porque el problema de caballo por D4, perdón, es que sencillamente te pueden jugar con D6 y estos peones realmente ahora están haciendo que tu alfil de C1 no se desarrolle. Si nosotros jugamos con C por D4, el problema es que vamos a llegar a una posición totalmente simétrica donde las blancas realmente no tienen casi nada. Por lo tanto, la mejor jugada la empleada por el rey, E por D4, vamos a llegar a este tipo de posiciones. Las blancas podrían jugar en muchos casos con D5, no pueden esta vez por ese alfil de B7, pero fijaos que este tipo de posiciones son muy típicas donde las negras tienen esos planes de ataque de minoría, a 6 B5, romper en B4, pero no lo pueden hacer en este caso por ese alfil de B7. Por lo tanto, Karpov prefirió hacer enroque y D6, un desarrollo mucho más natural, y aquí ya el Rey Enigma jugó torre 1 con esa idea de en un futuro poder hacer caballo E4, podemos incluso simplificar todo, y ahora esta gran diagonal probablemente se quede débil.
Karpov jugó A6 con posiblemente una idea de meter B5, B4 a largo plazo o a corto plazo, con esa idea del ataque de minorías, ya sabéis, una idea muy empleada y sobre todo por jugadores tan estratégicos como es Anatoly Karpov. A lo que el Rey Enigma dijo: a mí no me vas a hacer lo que sé que quieres hacerme, te hago A4, te evito ese B5, no me puedes hacer B5 casi nunca, por no decir nunca, porque después de los cambios, fijaos que ya estaría ganando directamente ese peón, y por lo tanto este tipo de posiciones con peón de más son muy sencillitas de jugar. Ahora el problema para las negras es que realmente no tienen un plan muy claro. De todas formas, Karpov, por supuesto, tiene muchísimas piezas de mejorar. Ya sabéis, el desarrollo es lo más importante. H3 por parte de Rey Enigma, una jugada muerta. Torre 8, caballo C4. Caballo C4 es una jugada interesante. ¿Cuál es la idea de caballo C4? Pues muchas veces sencillamente darle una casilla a ese alfil de C1 que se va a quedar, si no, encerrado en toda la partida. Por lo tanto, caballo C4 es una jugada muy interesante. También empieza a tocar en B6 y N6. Parece que en algún momento puedo hacer incluso caballo E3 en futuras rupturas de D5. Jugada muy interesante. Karpov jugó dama C7 para terminar su desarrollo, a lo que nuestro amigo Rey Enigma jugó alfil G5. Alfil G5 me parece una jugada bastante humana, sobre todo teniendo en cuenta que estaban jugando a 3+0. Estáis viendo cómo juega el módulo prefiere jugar alfil F4, que realmente, si nos ponemos precisos, es la jugada más precisa de la posición, con esa idea de estar directamente atacando ese punto de D6 y un plan, por ejemplo, caballo D5, alfil H2. Existen planes sobre ese punto de D6 que realmente se ha quedado débil con caballo D2, caballo E4, y voy a presionar todo el rato esa debilidad. Recordad que jugadas como D5, aunque ahora están clavadas, nunca van a ser válidas, porque entonces alfil de B7 se va a quedar muy mal y vamos a poder jugar con una pieza de más. Por lo tanto, alfil G5, una pequeña imprecisión. H6, alfil H4, caballo D5, y aquí el Rey Enigma sí que juega una jugada que no se ve muy fina, que es alfil por E7. La mejor jugada, por supuesto, la misma de antes, alfil G3, con ese mismo plan de en algún momento empezar a presionar ese punto de D6 que no tiene ningún apoyo de ninguno de los otros dos peones, y por lo tanto esos peones suelen ser más débiles. En cambio jugó alfil por E7, caballo por E7 jugó Karpov para empezar a desarrollar sus caballos, y caballo F2 con la misma idea que estábamos comentando antes de en algún momento poder jugar caballo E4 buscando ese punto de D6 que parece el único punto donde sacar petróleo en la posición realmente. Caballo D5 por parte de Anatoly Karpov. Quiero centralizar mi caballo. Fijaos que jugadas como caballo 4, que es las que estamos comentando todo el rato, nunca sería válida, porque después de caballo F4, dama F3, caballo por, dama por y D5, por ejemplo, ya estarían cayendo uno de los dos caballos, y como mínimo vamos a llegar a una posición con pieza de menos, porque realmente este tipo de posiciones con caballo por E8 sencillamente nos pueden comer, y dos piezas por torre ya sabéis que son muy superiores en casi todas las posiciones. Así que nuestro amigo Rey Enigma tuvo una idea bastante interesante, que bueno, estás perdiendo piezas del ataque, te voy a jugar dama G4 con esa idea de te voy a buscar algo de complicaciones en ese rey que es cierto que no está débil, pero en una partida de 3 minutos y el tiempo en el que tenían ya aquí, me parece buena idea para al menos tener un plan en la posición. Nuestro amigo Karpov jugó caballo 7 F6, dama H4 de Rey Enigma, y aquí una idea muy interesante del gran maestro mundial. La idea es, vale, si él ha perdido la dama, se ha retirado la dama del tablero, yo voy a romper en la otra parte del tablero para que así esa dama no ayude a la defensa de este punto C3, que va a ser básicamente el punto de ataque de Karpov, y se va a ver muy beneficiada de esa apertura de la columna C. Error por parte de Rey Enigma haciendo torre por A8, básicamente porque le está entregando directamente la columna. Aquí era mucho mejor directamente hacer o caballo A3 o caballo E3 por parte de la blanca. Y en esta posición nuestro 7 veces campeón del mundo Anatoly Karpov no vio un truquito que aparentemente es complicado, pues imaginaos a esos tiempos. Caballo por C3, peón por C3 y dama por C3, esta posición estaría totalmente ganada para
para el campeón del mundo, porque después de dama por D2, la torre está entrando, tengo material de más y por lo tanto esta posición sería insostenible, al menos una partida de lenta. En cambio, no vio ese caballo por C3, jugó torre A2, una jugada mucho más natural, empezaba a presionar ese punto B1, caballo de D1 por parte de Rey Enigma, única jugada que está defendiendo ese punto de B2. Alfil C6 para defender el punto de B5, ya estáis viendo, esto ya empezaban a ser apuros de tiempo. Y aquí Rey Enigma, fijaos que realmente después de caballo E4, caballo por E4 y dama por E4, está empezando poco a poco a llevar esa dama de H4 a la casilla de 2 para defensa de sus peones, a empezar a crear molestias y en algún momento vais a ver que existen otro tipo de planes como C4 y D5. Caballo F6 por parte de Karpov para evitar la entrada de la dama en H7, dama E2, dama B7, molestando ese punto de G2, caballo E3, fijaos como de repente todas las piezas del Rey Enigma juegan en armonía. Y aquí Karpov comete uno de los errores que realmente en esta partida le dio mucho contrajuego a nuestro amigo Rey Enigma. B4 no asumió que tenía C4, existen planes de D5 muy fuertes para nuestro amigo Rey Enigma. Si dama B6, que es lo que pasó en la partida, tampoco vio este alfil B1 intermedio muy interesante. Fijaos esa idea de D5 ya rompiendo la posición y aprovechando que las piezas negras están un poquito en el otro flanco, por lo tanto la defensa de su rey no va a ser tan clara. Torre A8 y aquí ya sí que existe directamente D5, pero prefirió hacer torre D1 primero y después romper en D5. Después de los cambios, E por D5, C por D5, alfil B5, esta gran diagonal ahora se está quedando muy expuesta en algún momento a hacer un dama F3, dama F5, por lo tanto, después de dama F3, alfil D7, la idea de nuestro amigo Rey Enigma era caballo G4 para intentar que si caballo por G4, peón por G4, en algún momento pueda entrar en esa diagonal. El problema es que aquí tuvo un error porque no vio o no analizó suficientemente bien que después de alfil por G4, H por G4 y dama B4, de repente es él el que tiene muchas debilidades, el caballo F6 aguanta absolutamente todo en la posición y ahora es Anatoly Karpov el que va a empezar a jugar a ganar esta posición. Vais a ver cómo no para de apretar Karpov, el campeón del mundo, este tipo de posiciones tan estratégicas, tan poquito a poco, muy características de su estilo. Y después de Rey H2, nuestro amigo Rey Enigma cometió ese error porque ahora G6, que antes no era válida porque alfil por G6, caballo por G4, por ejemplo, siempre estaba entrando en F7, ahora sí que tiene alfil por G6 y después de caballo por G4 no voy a poder comer nunca en F7 porque siempre va a ser jaque. Si rey G3 ya viene caballo E5, ataco el alfil, ataco la dama y de repente la posición blanca negra tiene pieza de más, por lo tanto nuestro amigo Rey Enigma le quedó nada más que jugar este finalito, si jugaba este finalito, donde las negras iban a estar totalmente ganadas. Por lo tanto, en esta posición, Rey Enigma sí que fue consciente de ello, jugó Rey H2, pero nuestro amigo Karpov no jugó G6, se le escapó este G6, en estos tiempos es muy normal, jugó Torre 5 probablemente con alguna idea de entrar en H5 en algún momento, de aprovechar ese Rey de H2, a lo que Rey Enigma jugó Torre D3 para empezar a presionar ese punto de B3. Dama C5, Torre por B3 y de repente la posición se ha dado la vuelta completamente porque este tipo de posiciones tiene peón de más. Fijaos que no puede hacer dama por D5 porque después de dama por D5, caballo por D5 y torre D3 por ejemplo ya estaría creando muchas molestias en D6. Realmente estas posiciones casi siempre son muy tablíferas, por ejemplo esta línea, porque las piezas negras siempre pueden activarse muy rápido. Pero es cierto que aquí tiene cierta ascendencia para las piezas blancas si no existiese este tipo de jugadas tan molestas como dama D4, forzando en algún momento podés capturar en D5, ya no puedes defender ese punto de B2 y te está viniendo torre B8 en algún momento porque en cuanto retires la torre estoy comiendo, estoy presionando el punto de G4. Por lo tanto, lo único que parecía en estos apuros de tiempo, que recordad que aquí ya estaban con puros segundos, era B3, me quito ese problema, me dejo ese punto de D5 y después de torre B3 esta posición es bastante interesante para las blancas porque han conseguido cierto contrajuego. Dama E5, a lo que jugó dama G3, fijaos, dama por G3, rey por G3, por ejemplo, esta posición sería totalmente tablífera, pero recordad que aquí siempre son las negras como mínimo las que van a jugar a ganar, que siempre es muy interesante jugar este tipo de posiciones.
Pero aquí el 7 veces campeón del mundo cometió el error de jugar caballo F4, permitiendo torre 3, te estoy amenazando esa torre B8, única dama B5 y después de torre por E8, dama por E8 y dama por F4, la partida estaría ganada. Algo que no vio Rey Enigma. Rey Enigma, en vez de jugar torre E3, jugó torre F3, a lo que Karpov jugó caballo E6. Y bueno, y después de unos apuros loquísimos, estos fueron totalmente los apuros de tiempo. Fijaos la precisión en la que juega nuestro amigo Karpov, que te va a presionar ese punto de B3 y poco a poco va a acercar su rey para llegar a comérselo. Vamos a llegar a esta posición en la que las piezas negras parece que están creando mucha presión. El Rey Enigma comete el error final de alfil G8, permitiendo rey C3, esa torre se queda encerrada y ya esta posición quedaría totalmente perdida. Pero como siempre digo yo, estos son ajedrez rápidos, se estaba jugando mucho, así que bien hecho. Nuestro amigo Rey Enigma lo apuró de tiempo, cucaracheó como pudo, aguantó todas las jugadas posibles y después de un montonazo de jugadas que por supuesto están totalmente ganadas la partida para Anatoly Karpov, Karpov no fue capaz en esos apuros de tiempo de llegar a darle mate. Fijaos lo cerquita que se quedó y en esta posición perdió por tiempo y como no tenía suficiente material Rey Enigma para ganar, quedaron en tablas. ¿Qué ha parecido la partida? A mí me ha parecido una barbaridad, una precisión bastante buena, teniendo en cuenta que estamos jugando a 3 minutos. Creo que un Anatoly Karpov que está en muy buena forma y por supuesto un Rey Enigma que nos está dando al mundo del ajedrez demasiada alegría y que esperemos que siga dándonos. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, me alegro que os haya gustado, si os ha gustado. Y poco más, soy el maestro Fide Francisco Arantes Taguada, tactiquero en las redes y nos vemos en otro vídeo.